Un análisis de proporciones es aquel donde se analiza la proporción que le corresponde a cada elemento de una categoría con respecto al todo. Para hacer este tipo de análisis es necesario identificar qué categoría se desea analizar y qué elemento de valor se desea considerar. El elemento de valor debe ser acumulable, es decir, que la suma total de los valores corresponda a la totalidad de los valores, por lo cual no están admitidos valores no acumulables como podrían ser máximos, mínimos o promedio. Dada su naturaleza, se trata de una tabla dinámica categorizante, sin jerarquías y sin totales generales, en donde el atributo de valor es acumulable, como ya te dije, y cuya forma de resumen va a ser conteo o sumatoria. Se puede hacer una tabla de valor en el caso de que la operación de resumen sea la sumatoria, o una tabla de frecuencias cuando la operación de resumen sea el conteo. El gráfico ideal para este tipo de herramientas son los sectores o anillos. En nuestro ejemplo veremos cómo generar un análisis de proporciones usando operaciones de sumatoria y de conteo, usando gráficas de pastel. Empecemos con el ejercicio haciendo un análisis de proporciones basado en conteo. Generalmente cuando hacemos este tipo de análisis, lo que procede mucho es hacer primero una tabla de valores. Por ejemplo, aquí para hacer este informe, vamos a suponer que queremos saber nosotros la proporción de tickets que fueron vendidos, por ejemplo, por ciudad. Eso nos llevaría a que nosotros colocásemos ciudad en filas para tener ya ahí la categoría que queremos analizar, y podemos colocar un campo que no necesariamente sea un campo con el cual se puedan hacer operaciones. Por ejemplo, un número de tickets lo ponemos en valores. Nos da ahí un valor estratosférico que implica la suma de los números de tickets, que sabemos obviamente que no procede. Por lo tanto, vamos a cambiar la forma de resumir. Le damos sobre el valor, le damos resumir valores por, le decimos recuento, y ahí tenemos una cifra mucho más sensata. Vamos a cambiar el formato de número a un formato de número convencional, separado por comas sin decimales. Y ya tenemos ahí nuestros datos. Aquí le podemos poner ciudades, por ejemplo, y aquí le podemos poner tickets, y ya tenemos la información que ocupamos. Sabemos que este tipo de análisis no requiere los totales generales. De hecho, me echan a perder mi gráfica si la hago con totales, por lo tanto los elimino. Le doy, estando en la tabla dinámica, le doy diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas. Aquí nosotros tenemos un típico set de datos que ocuparíamos para una gráfica de pastel. Por ejemplo, seleccionamos los datos, le damos insertar, gráficos, y aquí agregamos un gráfico 2D, por ejemplo. Tenemos aquí ya nuestro gráfico, vemos cómo tenemos nuestro gráfica de pastel aquí. Aquí generalmente quitamos los títulos, quitamos las leyendas, y yo aquí le voy a colocar etiquetas de datos, por ejemplo, y llamada de datos, porque pues así me gusta hacer este tipo de gráficos. Aquí está. Nosotros también podemos querer quitar este botón si es que no lo queremos ahí presente. Para hacerlo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nos tendríamos que ir a herramienta de gráfico dinámico, analizar, mostrar, ocultar. Nos vamos donde dice botones de campo y quitamos mostrar botones de campo de filtro, y le removemos la marca mostrar botones de campo de valor. Y fíjate cómo ya queda nuestro gráfico un poco más limpio y nos dice la información que necesitamos. Otra variante es cuando nosotros no utilizamos el cálculo de conteo, sino que deseamos hacer es usar la sumatoria. Ahí yo te recomiendo que hagas una tabla de frecuencias. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo similar. Agregamos otra tabla dinámica. Vamos a suponer que aquí agregamos, nos colocamos en otra celda más abajo, le damos insertar tablas, tabla dinámica. Sabemos que nuestros datos están en master. Tenemos ahí una nueva tabla dinámica. Vamos a hacer algo muy parecido. Movemos aquí, por ejemplo, ciudad a filas. Ahora vamos a procesar con respecto al monto vendido. Colocamos acá en valores monto vendido.
le damos un formato numérico, aunque no es muy relevante porque ni siquiera vamos a trabajar con ponerle ya más la costumbre de hacerlo. Y fíjate como aquí ya tenemos nuestros valores. También, como parte de la información, nos convendría agregar monto vendido de nueva cuenta. Lo agregamos a valores. Y aquí le decimos que lo muestre como. Le damos botón derecho sobre el valor. Y en el menú de contexto le damos mostrar valores como porcentaje del total general. Por ejemplo, ya tenemos la información de proporciones a manera de datos duros, ¿no? Aquí igual ponemos ciudades, aquí le ponemos monto, acá le ponemos proporción y ya tenemos nuestra información. Claro que para hacer la gráfica, muy importante, quitamos nuestros totales. Acuérdense que es en diseño y luego le damos aquí a diseño, totales generales, desactivado para filas y columnas. Ya tenemos nuestra tabla más limpia y aquí ya nada más vamos a marcar las primeras dos columnas. Le damos a insertar y un gráfico nuevamente de pastel de sectores. Igual removemos el título, removemos la leyenda, agregamos etiquetas de datos como llamada de datos, eliminamos los botones como ya hicimos anteriormente y tenemos una nueva gráfica que nos ilustra las proporciones. Y tenemos, aparte de la tabla, tenemos nuestro gráfico que puede ser de muchísima utilidad. Y eso sería todo. Nos pone ahí el botón de valores porque está detectando en la tabla dinámica que tiene dos columnas, ¿no? Aquí la cuestión va a ser lo mismo porque si yo proceso el gráfico con el monto o si lo proceso con la proporción va a ser exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué es importante mencionar? Que estas gráficas que estamos nosotros viendo se ajustan también a lo que estamos haciendo con las tablas dinámicas porque realmente se trata de tablas dinámicas que se generan cuando detecta que tú vas a hacer una gráfica a partir de una tabla dinámica. Va a revisar si el estilo de gráfica que tú estás seleccionando es un estilo de gráfica válido como gráfica dinámica y te lo pone. Hay otros gráficos en donde realmente no está preparado Excel para trabajarlos con tablas dinámicas y simplemente te dice que ese gráfico no se puede hacer a partir de datos de una tabla dinámica. En resumen, un análisis de proporciones es aquel donde se analiza la proporción de un todo que le corresponde a cada elemento de una categoría. Se sugiere una tabla dinámica categorizante sin jerarquías y sin totales generales, con valores acumulables resumidos por conteo o sumatoria. El gráfico ideal para este tipo de informe es el de sectores o de anillo.